Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la calidad microbiológica de algunos alimentos y también vamos a hablar sobre los análisis que se le realizan a estos. Vamos a comenzar con los análisis de rutina que se realizan a diversos productos alimentarios. La primera prueba que se realiza para medir la calidad microbiológica de los alimentos es la evaluación de mohos y levaduras. El procedimiento de esta técnica se encuentra en la NOM 111 SCA1 de 1994 y menciona que su fundamento es medir o analizar estos microorganismos en un medio selectivo específico, agregando ciertos acidificantes hasta llegar a un pH de 3.5 y posteriormente, después de realizar todo el procedimiento, vamos a colocar nuestra placa en incubación por una temperatura de 25 grados más menos 1. Ese más menos 1, muchachos, significa que nuestra temperatura puede variar. Ahora, algo interesante de este tipo de medición o este tipo de evaluación de estos microorganismos es que ocupa un medio selectivo. Recordando teorías pasadas sobre los tipos de medios de cultivo que encontramos: medios de enriquecimiento, selectivos, diferenciales. Los medios selectivos son aquellos medios que sirven solamente para que se desarrolle un tipo de microorganismo en específico. Es decir, está diseñado con las materias primas esenciales para que se reproduzca nada más mohos y levaduras en este caso. Y también se le añade otro factor que es el pH. Recordemos que no todos los microorganismos resisten a ciertos pHs y que tienen un rango muy cortito para poderse desarrollar. En este caso, los mohos y levaduras se desarrollan en un pH de 3.5. Utilizan por lo general ácidos orgánicos para que los microorganismos puedan sobrevivir. Los coliformes, chicos, son un tipo de bacterias que se encuentran en el intestino de los humanos, ¿sí? Entonces, ese tipo de prueba se utiliza más que nada para evaluar la calidad microbiológica de los alimentos por contaminación fecal, ¿sí? Recuerden, es muy importante en algunas empresas lavarse las manos, desinfectar todo, evitar que el personal vaya al baño con material de producción, con material de protección que utiliza en el proceso de elaboración de un producto. Recordemos que al ir al baño, al tocar las superficies, ya estamos contaminando todo. Y aunque nos lavemos las manos, este tipo de bacterias es muy volátil, sobre todo si vas al baño, bajas a la taza y no bajas la tapa, que es el principal factor de contaminación en esa área. Entonces, este tipo de microorganismos, los coliformes, se llaman así porque tienen ciertas características en especial. Por ejemplo, se dice que un coliforme es capaz de fermentar la lactosa a una temperatura de 35 grados. Ese sería un factor muy importante para determinar si es un coliforme. El método que menciona la NOM 113 SACA1 de 1994 se realiza mediante placa y el fundamento menciona que se realiza en un medio selectivo en el
medio selectivo agar rojo-violeta bilis, a una temperatura de 35 grados centígrados por 24 horas. Como les mencionaba, los coliformes son un tipo de microorganismos que tienen la capacidad de fermentar la lactosa. Y sabemos que en una fermentación siempre va a haber producción de gas, en especial el CO2, y va a haber producción de ácidos orgánicos. Para la medición de Listeria monocitógenes se utiliza la norma oficial mexicana 143 SSA1 de 1995, y el fundamento de esta es primeramente el aislamiento de las colonias de Listeria monocitógenes. En microbiología, el aislamiento de cierto tipo de géneros de microorganismos se utiliza para después hacer pruebas más específicas. Utilizamos medios de cultivo selectivos para tener más precisión a la hora de colocar otros medios de cultivo. Por ejemplo, en el medio selectivo sabemos que solo va a crecer ese género de bacterias, o sea, Listeria. Y al utilizar pruebas más específicas para ese tipo de microorganismos, o sea, la fermentación de algún compuesto o pruebas bioquímicas, pues vamos a tener mayor asertividad. Y sobre todo en la industria alimentaria no se tendrían tantas pérdidas por material no utilizado de una forma inadecuada. Después de este aislamiento se va a hacer una diferenciación. Esta diferenciación es básicamente para saber si realmente estamos trabajando o estamos encontrando Listeria monocitógenes. En este caso, la Listeria monocitógenes tiene la capacidad de fermentar carbohidratos en general. Y también se puede hacer una prueba de actividad hemolítica. ¿Okay? Esta prueba de actividad hemolítica se utiliza para determinar si el microorganismo tiene la capacidad de destruir células sanguíneas. En el caso de Listeria monocitógena se utiliza un medio de cultivo que tenga sangre de cordero, sangre que contenga sangre de cordero. Esa sangre de cordero tiene eritrocitos y tiene leucocitos, que son las células principales de la sangre, así como otras variedades de células. La más importante es los eritrocitos o glóbulos rojos, ya que esta bacteria trabaja degradándolos. A esa degradación se le llama lisis. Una lisis es la destrucción de algo. En este caso sería esa célula sanguínea. Entonces, cuando la Listeria monocitógenes destruye esos eritrocitos, rápidamente reacciona el medio o las condiciones del medio generando una tonalidad. ¿Sí? Esa tonalidad suele ser color marrón, que va a indicar que realmente estamos trabajando con Listeria monocitógenes. En muchos casos la Listeria monocitógena no se utiliza el término Listeria monocitógenes en los resultados, sino Listeria spp. ¿Sí? Porque para determinar en verdad que sea Listeria monocitógenes, aparte de esas pruebas de diferenciación, se tendrían que realizar otro tipo de pruebas para identificarla.
que pueden ser pruebas bioquímicas o de otro tipo más específicas. Para la determinación de Staphylococcus aureus se utiliza la técnica establecida en la norma oficial mexicana SSA1 de 1994, la cual dice que nosotros vamos a identificar Staphylococcus aureus mediante el uso de medio selectivo diferencial y pruebas de confirmación como son la coagulasa y la termonucleasa. Aquí ya utilizamos medios de cultivo selectivo y diferencial. Recordemos, el medio selectivo tiene características muy diseñadas para que solo crezca un tipo de microorganismo. En cambio, el diferencial es solo para identificar ciertas características, por ejemplo, cambio de tonalidad por fermentación de algún compuesto o la generación de reacciones como producción de ácidos orgánicos. Entonces, esa sería la gran diferencia. Ahora, la confirmación, mencionábamos que se realizaba mediante dos exámenes, que es el de coagulasa y el de termonucleasa. La coagulasa es una enzima que produce este tipo de microorganismo y tiene la capacidad de convertir el fibrinógeno en fibrina. Ok, para contextualizar en esto, el fibrinógeno es un tipo de proteína que se encuentra en el plasma sanguíneo, o sea, en la sangre, y es un precursor de la formación de fibrina. ¿Okay? El cuerpo transforma ese fibrinógeno en fibrina, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una herida. Esa fibrina ayuda a que las plaquetas que van a ese lugar se unan para formar un pequeño taponcito para que la sangre no siga saliendo de nuestro cuerpo. Entonces, esta coagulasa va a ayudar a que este fibrinógeno se convierta en fibrina. Obviamente, esto se utiliza porque el Staphylococcus aureus tiene la capacidad de producir este tipo de proteínas, que es la coagulasa. ¿Sí? En el caso de la termonucleasa es un tipo de nucleasa, enzima, termoestable, es decir, que si nosotros la colocamos a grandes temperaturas puede resistir. ¿Ok? Y la nucleasa es un tipo de enzima que se tienen que utilizar técnicas muy específicas como PCR. El PCR es una técnica que utiliza técnica antígeno-anticuerpo. Es muy costosa, por lo tanto no es tan utilizada como la coagulasa. ¿Okay? Esta nucleasa es muy importante. ¿Por qué? Porque esta nucleasa tiene la capacidad de separar el enlace fosfodiéster que se encuentra en nuestros ácidos nucleicos, en este caso nuestro ADN. Entonces, si nosotros consumiéramos un alimento que contiene Staphylococcus aureus y que produce esa nucleasa de nuestro cuerpo, va a comenzar a degradar nuestro ADN y por lo tanto produciría modificaciones en nuestro cuerpo que podrían ser muy graves. Esto es un tipo de Staphylococcus que produce toxinas. Entonces, dentro de esas toxinas está esta enzima. Recordemos que las toxinas son muy dañinas para el humano.
Otra de las pruebas que se realiza para la evaluación de la calidad de los alimentos es el Vibrio Cholerae. Este se evalúa mediante un método establecido en la NOM 031 SSA1 de 1993. El vibrio es un microorganismo conocido por transmitirse por el consumo de mariscos, exclusivamente moluscos y algunos tipos de peces. O por ejemplo, las almejas, las langostas, etc. Y el fundamento de esta técnica es realizar el enriquecimiento de las muestras, colocarlo en un medio selectivo y posteriormente realizar pruebas bioquímicas. Los medios de enriquecimiento se utilizan para adaptar las células que yo tengo en mi muestra a un medio o a una cierta condición. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros realizamos la toma de muestra, algunas células mueren y las que quedan vivas sufren ese periodo de adaptación a las otras condiciones, es decir, al medio al que nosotros lo colocamos. Entonces, ese enriquecimiento sirve para que las células que todavía siguen vivas o que no les pasó algo durante la toma de muestra o el transporte puedan desarrollarse. Cuando nosotros ya tengamos la muestra de nuestro medio de enriquecimiento desarrollada, la pasamos a un medio selectivo. Varias especies en ese medio selectivo solamente se va a desarrollar el microorganismo que yo, por ejemplo, lo colocamos a cierta temperatura por cierto tiempo y posteriormente utilizamos las colonias que encuentro en mi medio para realizar las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas se basan porque la medición de ciertas características, varias especies, lo habíamos mencionado, cuando hay varias especies, fermentación, producción de ácidos, cambios de tonalidad, y cuando hay una sola especie que hacen referencia a la reacción que tuvo un microorganismo con el medio de cultivo. En este caso para el vibrio no realizamos pruebas específicas. La reacción de rojo de metil. Esta sería más tardado. En el caso de que producida hubiera positivos la fermentación de glucosa en el cual proceso se produce un cambio de tonalidad en el medio de cultivo. Sería muy conveniente que se realizaran pruebas mucho más específicas para en el caso de la reacción del indol, sobre todo en el caso de la industria. Esta prueba, si nosotros provocamos el brote de alguna enfermedad, triptofanasa, debemos saber encima qué tipo de microorganismo le vendimos al cliente. Entonces, esa triptofanasa o esa para enzima producir una solución rápida con el triptofano. El triptofano es un aminoácido, ¿okay? Entonces, en presencia de proteínas y en presencia del triptofano, reacciona o se degrada a través de la enzima triptofanasa para originar indol. El indol es un compuesto orgánico heterocíclico que se produce a través de la degradación del triptofano. Y por último tenemos el test de la oxidasa. En presencia de ciertos compuestos y con esta enzima podemos producir la oxidación de ciertos compuestos. ¿A qué me refiero con oxidación? Me refiero a que nuestra enzima va a permitir que el otro compuesto gane electrones, principalmente hidrógenos, produciendo reacción de cambio de color. Ahora, vamos a hablar sobre Salmonella spp. SPP significa
que existen varias especies de salmonela. Salmonela nos referimos al género, pero, por ejemplo, algún tipo de especie de salmonela, podemos referirnos a Salmonella typhi o Salmonella paratyphi. Esos serían uno de los tipos de salmonela. ¿Por qué SPP? Porque hay varias especies. Cuando hay varias especies se coloca ese término, y cuando hay una sola especie se coloca SP. ¿Okay? En este caso no realizamos pruebas específicas para salmonela, para un tipo de salmonela, porque sería más tardado. En el caso de que hubieran positivos en todo nuestro proceso para identificación de salmonela, sería muy conveniente que se realizaran pruebas mucho más específicas para identificar qué tipo de salmonela es, sobre todo en el caso de la industria, porque si nosotros provocamos el brote de alguna enfermedad, debemos saber qué tipo de microorganismo le vendimos al cliente o a nuestros clientes para producir una solución rápida, ¿okay? Y sobre todo medicar a nuestra población. Para la identificación de salmonela, el procedimiento para la identificación de salmonela es realizar un medio de preenriquecimiento, un enriquecimiento selectivo, una selección en medios sólidos, un examen bioquímico y la serotipificación. El preenriquecimiento sirve para el transporte de nuestras células vivas. Recordemos que si nosotros llegamos con una muestra en la cual no hay ningún microorganismo vivo, no vamos a poder realizar nuestras pruebas o no va a crecer nada. Entonces, debemos realizar ese tipo de preenriquecimiento. Después vamos a hacer un enriquecimiento selectivo. Esto se realiza con mis medios selectivos, en los cuales yo ya voy a poder estar identificando más características de salmonela. La selección en medios sólidos es un medio más específico en el cual ya veo un cambio de tono por la reacción de la salmonela, o la reacción o el consumo de ciertos compuestos que está realizando mi microorganismo. ¿Okay? Después realizamos test bioquímicos, como ya hemos mencionado. Los demás son pruebas más específicas, en el cual yo ya lo pongo en un carbohidrato específico, una proteína, un lípido, otro compuesto con el que yo sepa que puede reaccionar mi microorganismo. Después de realizar estas pruebas bioquímicas, si yo veo que hay una reacción positiva a estas pruebas, hago una serotipificación. Una serotipificación es una prueba inmunológica. Recordemos que para nuestro cuerpo un microorganismo sería un antígeno o un cuerpo extraño a mi organismo. Entonces, esas serotipificaciones son pruebas serológicas, ¿okay? Que se realizan mediante la prueba de antígeno-anticuerpo. Mi microorganismo es mi célula dañina o mi célula extraña y yo lo hago reaccionar con mi anticuerpo, que es una forma inmunológica de atacar a ese antígeno, ¿okay? Y que ayuda a minimizar el ataque o la reacción que pueda producir.
¿Cómo se realiza esto? Mediante pruebas más específicas y sobre todo sirven para identificar en sí o en realidad qué tipo de salmonela es. Porque, por ejemplo, yo coloco esos anticuerpos y esos anticuerpos van a tener una afinidad con ciertas proteínas de la capa de mi microorganismo o la membrana celular de mi microorganismo. Son